comercial, la casa de todos, hoy con Antonio Portillo y su libro Mientras llueve. Bienvenidos todos los que sois habituales. Don José, un habitual, bienvenido, acaba de sacar un libro de relatos fantástico. Muchas gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Es un placer. Hacía tiempo que estábamos deseando que vinieras y escucharte. Vienes muy bien acompañado por tu editor. ¿Qué sería de los poetas sin esos locos cuerdos que sois los editores? Con ilusión, con entusiasmo, poniendo el dinero, el trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Matías Escalera, que es hombre de bien, amigo de la tertulia y de la casa, un hombre muy generoso. Él nos va a hablar con el editor de la obra de Antonio. Antonio piensa... Antonio es un hombre... ¿Me vas a permitir? Sí, sí. Es un hombre muy bondadoso y tiene algo que yo, que peino canas ya, me maravilla, y es un hombre inocente. Es un hombre inocente, es un hombre que cree en la bondad, que se entrega, que sabe lo que es la prudencia, hablar cuando toca y poco más. Y leo aquí que él dice: solo es cuestión de encontrar la flor rebelde en nuestro interior. ¿Nos lo tenéis? Nos lo tienes que explicar esto, querido Matías. Y luego Carlos, buenas tardes. Una curiosidad, yo esto no lo había visto nunca y me parece un hallazgo tremendo. Los que compréis el libro, cuña comercial, hay que comprar el libro, encontraréis que de repente hay un verso en negrita, pero no que está al comienzo del libro, del poema necesariamente, puede estar en el centro, a veces ni siquiera es un verso, es la mitad. Lluvia de mandíbulas, me parece un hallazgo tremendo. No digo nada más, bienvenidos, gracias por estar aquí. Poesía siempre. Tiene usted la palabra, Matías. Gracias, Rafa. Anfitrión perfecta. Sí. Pero primero le vamos a dar la voz al editor. Que se lo merece el hombre. Perdón. Sí. ¿Tenéis que acercar el micro a...? Sí. ¿Se oye aquí? Sí, ¿no? Bueno, pues en principio muchas gracias a todos por venir, buenas tardes y bueno, pues eso, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer especialmente a Rafael Soler su amable invitación para presentar este poemario en un lugar tan emblemático y de tanta larga trayectoria para la poesía y la literatura como es el Café Comercial. Hace poco más de 3 años, animados y alentados por un grupo de poetas cercanos... No se oye. A ver, me arrimo más, ¿vale? Sí. Hace poco más de 3 años, animados y alentados por un grupo de poetas cercanos, nos embarcamos en la aventura de poner en marcha la colección Erato Poesía. El camino no ha estado exento de dificultades y tras algunos momentos de incertidumbre y de inesperada zozobra empresarial ajenas a la poesía, conseguimos finalmente estabilizar el proyecto. En junio del pasado año. Desde entonces hemos tenido la satisfacción de presentar 4 poemarios que han ido consolidando esta ilusionante iniciativa con la calidad editorial y la poética como bandera. Erato cuenta con un consejo asesor integrado por reconocidos poetas que son los encargados de seleccionar las obras que formarán parte de nuestra colección. Sin ellos, este proyecto no sería lo que es ni podría llegar a convertirse en aquello que todos deseamos. En Erato, al igual que en el resto de sellos editoriales que integran Límbica Ediciones, entendemos la edición como un trabajo de colaboración. Esta es también la forma en la que deseamos que se nos reconozca. Hoy tenemos el enorme placer de sumar un nuevo título a esta colección, Mientras llueve, del poeta Antonio Portillo. Una obra que nos reúne esta tarde y que celebramos con especial entusiasmo. Cuando envié al Consejo Asesor el poemario Mientras llueve, algunos miembros me escribieron apenas unas horas después de recibirlo, para decirme que Antonio debía formar parte del acto. Con Antonio hemos trabajado en varias ocasiones de la mano de Escritores en Red, una asociación a la que tengo un cariño especial, ya que hemos compartido durante muchos años este apasionante periplo editorial. Es por ese motivo que me atrevo a decir que Antonio Portillo es uno de los escritores que contribuyen a crear conciencia,
algo especialmente importante y necesario en los tiempos que vivimos. Antonio es el poeta de la palabra clara, justa, acerada, precisa, donde nada sobra. Es el poeta que nos ofrece una visión sutil e irónica de la vida, de las cosas y de la sociedad, cuya miseria denuncia con una voz ajustada y limpia a lo largo de sus poemas. Veremos que es inventor de palabras y que juega con los idiomas para favorecer su tono poético. Resulta imposible no seguir sus versos, no dejar de llevar de su mano con la realidad de la vida y las cosas que nos muestra con maestría. Como no quiero extenderme más, les dejo con Matías Escalera, escritor, poeta, ensayista y dramaturgo, quien será el encargado de presentarles este magnífico poemario con mejor y ajustado criterio literario, no sin antes reiterar la bienvenida a Antonio Portillo a engrosar la colección de la poesía del arte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias porque existes y porque hay personas como tú que apostáis por la poesía, por la edición de poesía, en un mundo en donde ser editor de poesía pues es como, yo qué sé, pues ser escalador, ¿no?, de alta montaña sin apoyos, de la escala libre o algo así. Esto es un oficio de riesgo, ¿no?, de alto riesgo, y como decía Rafa, al que le agradecemos una vez más su acogida. Es uno de los mejores anfitriones, además de amigo, que conozco. Sin vosotros no sería posible que Antonio, yo y algunos compañeros que escriben poesía lográsemos llegar a nuestro público, ¿no? Mientras llueve, bueno, y bienvenido a vosotros, que siempre me parece un pequeño milagro el que haya gente que venga a escuchar a alguien que no sale en la televisión, que no es contertulio, que no ha estado en Gran Hermano, ¿no?, y esas cosas, a escuchar lo que tiene que decir acerca del mundo, de sí mismo y de todos, ¿no? Además en una tarde en la que podríais estar en el Bernabéu con el Papa y sin embargo habéis elegido a Antonio Portillo. Ahí, así. Y Mientras llueve. ¿Qué es Mientras llueve? Pues es el último poemario hasta ahora publicado de Antonio Portillo, un gran amigo y compañero de Alcalá. Somos vecinos de Alcalá. Los dos hemos llegado allí, hemos recalado, aunque no somos oriundos de Alcalá, hemos recalado allí en algún momento. Yo hace casi 50 años, y Antonio, ¿cuánto hace? 42. 40 y tantos también, o sea que somos ya prácticamente alcalaínos, ¿no?, de adopción. Y es, como dice Rafa, y es verdad, Antonio, en lo personal, es una de las mejores personas que me he echado, ¿no?, a la cara. Es amigo de sus amigos, persona seria, discreta, efectivamente, y muy honesto. Y eso se traslada también a su forma de escribir. Una forma de escribir que ha evolucionado. Cuando presentamos el libro allí en Alcalá, se lo dije, se nota el trabajo que ha hecho con el grupo de Enrique Gracia. Es decir, su trabajo con Enrique Gracia Trinidad, otro gran compañero y excelente persona, ha dado sus frutos. Y como yo le conozco desde sus primeros poemarios, como le dije en Alcalá, en la librería Diógenes, donde lo presentamos,
he ido siguiendo su evolución. Y mientras llueve es un peldaño más en esa evolución emprendida, especialmente desde que comenzaste a trabajar con otra gente y especialmente con el grupo de Enrique, ¿no? De modo que lo que eres tú y lo que pretende tu escritura ha ido afilándose, ha ido emergiendo, ha ido perfilándose, ha ido aflorando. ¿Y qué es finalmente lo que ha aflorado, ha emergido y nos has dado con Mientras llueve? Pues lo que desde el principio estaba en tu poesía, la necesidad de expresar tu mundo interior, el adentro, lo que yo llamo el adentro, y lo que tú sientes que debes decir acerca del mundo de fuera, ¿no? El afuera. Esto es, y Mientras llueve es esto. Cuando lo lean, y los que lo habéis leído, habréis apreciado que hay claramente dos bloques en su escrito, o dos, bueno, hay dos bloques en el mismo poemario, ¿no? Son tres, pero hay básicamente, pero incluso cuando en el bloque del adentro hablas de ti mismo, el afuera está también, porque el afuera nos construye, es decir, somos lo que la vida y el tiempo histórico, el espacio-tiempo histórico en el que hemos vivido, nos ha construido. Entonces eso se percibe también en los poemas en donde predomina la mirada interior. Y cuando respondes al mundo, a tu presente histórico, al mundo que te rodea, también inevitablemente lo haces, esa respuesta viene dada por cómo eres tú, cómo es tu interior. Entonces, esa discreción de la que hablaba Rafa, esa bonomía, en el buen sentido de la palabra, y honestidad que te caracteriza, también se refleja en la respuesta. No es una respuesta agria y desolada, como podría ser la mía a veces. Es una respuesta, como digo, ¿no?, en las palabras previas, ¿no?, en la que siempre tratas de encontrar la flor en medio de la destrucción, ¿no? Siempre, Antonio Portillo, lo veréis, y si lo habéis leído, siempre encuentra esa flor, incluso en medio del desierto y de las ruinas. Y eso es Mientras llueve, una expresión de lo que Antonio es por dentro y de su vida interior, de sus relaciones consigo mismo y con los que ama, con los que han constituido su vida, y una respuesta al mundo en el que vive, que no le gusta, a mí tampoco, y creo que a pocos de los que estamos aquí nos gusta, pero que Antonio también ama, contra viento y marea, porque yo creo que Antonio no concibe ni se concibe a sí mismo sin
no es amor, es el profundo deseo de que seamos y de que el mundo sea como soñamos. Así que os animo de verdad a leer mientras llueve, porque además desde el punto de vista estrictamente poético, formal, supone un peldaño más en la evolución que emprendió Antonio, y con esto termino, porque otra cosa que le caracteriza es la voluntad de aprender, y eso no es muy frecuente en el mundo de la escritura y de la poesía, en donde yo he escuchado, y más de uno de nosotros hemos escuchado: yo no leo para que no me influyan. En fin, sin embargo, él no solamente lee mucho, sino que lee bien, escucha a los que estamos a su alrededor y siempre está dispuesto a aprender, porque siempre está, su corazón y su mente está abierta, porque considera que no sabe todo y que aún debe aprender justamente lo que no sabe. Y esa humildad es solo propia de las personas con grandeza. Mi experiencia en el mundo es que los más grandes son los más humildes, los mediocres son pedorros, pesados, pagados de sí mismos, incapaces de ayudar al otro. Sin embargo, eso lo tendréis seguramente muchos como experiencia. Las personas realmente grandes son las más accesibles, las más humildes, las que siempre están dispuestas a ayudarte, ¿no? A abrirte un camino. Y siempre están dispuestas a escucharte. Y Antonio siempre está dispuesto a escuchar. Y eso se nota justamente en su evolución. Así que es un placer, Antonio, tenerte como amigo, como compañero, y haberte ayudado pues a presentar este excelente poemario tanto en Alcalá como aquí. Espero que haya cumplido tus expectativas. Yo tampoco salgo en Gran Hermano. Bien, estoy un poco tocado. Perdona, Antonio. Olvidé decir antes que tenemos que hacer un simulacro de alarma nuclear a las 8 en punto. Hay que desalojar, Sí. porque hay media y otro acto. De manera No te que preocupes, firmas, tengo etcétera, tiempo. si no abajo. Abajo. Ok. Gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy importante vuestra presencia. Tengo aquí unas palabras escritas porque si no, con la emoción y la bonomía, no diría ciertos matices. Bueno, os doy las gracias por acompañarme hoy en la presentación de mi reciente libro Mientras llueve, en el Café Comercial, lugar icónico y emblemático desde 1887, un espacio de encuentro de escritores, poetas e intelectuales, casa de cultura, literatura y poesía. Quiero expresar mi agradecimiento y subrayar la gentileza y generosidad de Rafael Soler, ya que ha hecho posible una idea sueño que me surgió hace años: poder presentar un libro de poemas mío en la tertulia Los lunes literarios del Café Comercial. Gracias, Rafa. Mi gratitud a Rafael Castillo, editor de la obra, por la belleza y elegante publicación, así como por su amabilidad, cercanía y profesionalidad.
Asimismo, doy las gracias al amigo y escritor Matías Escalera por su disposición para hacer el prólogo de esta obra que denomina Palabras previas, en el que da una pincelada certera sobre el poemario. También le agradezco que haga la introducción a mi libro en este acto, pues presentar un libro de poesía es siempre una gran noticia literaria y cultural, que nutre a las personas y a la sociedad, y sobre todo en estos tiempos turbios y digitales en que vivimos, que nos distraen de lo más importante de la vida: vivir, sentir y pensar la realidad. Mientras llueve, aborda lo cotidiano, lo general y personal. Los poemas que se incluyen en este texto surgen de una mirada que escruta a la persona, la sociedad y el mundo desde los derechos humanos, la crítica social, la defensa de la naturaleza y el compromiso desde una óptica humanista que, como sabéis, coloca al ser humano en el centro de todo. Ya lo afirmaba el filósofo presocrático Protágoras cuando dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. Esto es, el ser humano y su dignidad. Como hicieron muchos artistas y pensadores del Renacimiento italiano florentino, entre ellos Petrarca, que sacaron a la palestra el humanismo para que fuese un movimiento intelectual cultural transversal, que dignificase al ser humano per se en sus diversas facetas creativas, a saber, culturales, educativas, artísticas, filosóficas, espirituales, históricas y literarias, para todos. La portada dice mucho, es un poema visual. Ya el título, Mientras llueve, nos comunica las precipitaciones que nos están cayendo encima como personas y sociedad en estos tiempos hostiles. La imagen de la portada, ciudadanos paseando por una calle con suelo gris, bajo un cielo y lluvia grises, subraya lo anterior. No obstante, si miramos bien la portada, encontramos la esperanza en los árboles floreciendo en rosa pálido en invierno. Siempre hay esperanza. Una esperanza que se halla, como digo en un poema del texto, en la flor rebelde de nuestro interior. Esa es la esperanza que nos salva. El libro se articula en 3 partes: reflexión, crítica y denuncia, y el amor como parte de la esperanza. Pero no son bloques herméticos. A veces encontramos poemas reflexivo-críticos, otros crítico-reflexivos, y también alguno de amor, crítico o reflexivo. Asimismo, hallamos textos en los que me autorretrato y comento sobre la memoria, el dolor y la pérdida. En algunos versos aparecen... Este está en la página 71, el bloque 2. Bueno, sin querer mostrar más de mi personalidad, que ya en el texto aparece, en todos los textos, y también con lo que han hablado mis 2 compañeros de tarima, por decirlo de una forma, voy a leer un poema que para mí es muy importante, porque es un autorretrato, que coincide con lo que ha dicho Matías y lo que ha dicho Rafael. Se titula Un hombre del sur olivarero. Un hombre del sur olivarero soy, hijo del trabajo y sus virtudes, de la necesidad. Escuché la voz de mis raíces, miré su espíritu y manos erosionadas, evidencia del cuadro gris en que vivíamos, con escasos brillos, chaparrones y mucha penumbra. Huí de la mudez, la quietud y la resignación imperante, del tácito callejón prieto y sombrío de las abejas. Comencé los primeros trazos de mi vida a lo Jim Hawkins, escondido en un tonel de aceitunas en un mar de hojas, de estaño rumbo a mis sueños de poeta y caballero. Ejercí diversas ocupaciones: adolescente equilibrado, alumno distraído y pesatore perduto, encantador de ninfas, enamorado del flamenco, forofo del rock and roll y Travolta, jornalero de esmeraldas para Azait, ayudante de albañil, ouvrier saisonnière agricole, valiente por tierra y por mar, y Roger Gard.
Mi vuelo es serio, bondadoso y agradable. Llevo el candil solidario en el pico. Atesoro ingenuidad e inocencia. Aún me sorprendo. Confío en flores y mariposas, en el silbo del viento y las aguas que ríen, en el anaranjado abrazo del sol al mundo. Amo el camino de la fraternidad, los remansos reflexivos, y pienso en el transcurrir de los años al caer los días en cascada. Necesito saber por qué surgimos y nos esfumamos. Empatizo con el dolor ajeno, el sufrimiento del medio ambiente, la falta de justicia, y por ello muero un poco cada día. Creo en la grandeza de la sencillez, en la humilde sabiduría cotidiana. Escribo poesía porque me emociona razonablemente. Intento perfeccionarla con honestidad y tesón. Quien nos habla es un jilguero que entona las 4 estaciones de Vivaldi entre el jardín y el magnolio de los Arrayanes, donde pasa el agua del progreso que sueña con la utopía. Antonio, como tiene, algunos ya tienen el libro, tiene la página vale. Para No, esto no lo tengo, pero bueno. siempre gusta, hay personas a las que gusta seguirte leyendo. Y decir a lo que Rafa, los sintagmas que están en negrita, que pueden estar al final o en medio, son el título del poema, que hacen la función del título del poema, ¿no? Por eso hay de pronto un sintagma o dos, ¿no? Resaltados en negrita. Este se titula Si vierais al aire matinal, y dice así: si vierais al aire matinal desvivirse entre los arbustos para tocar la estrella y volverse cálido entrada la mañana. Si vierais cuando pasea en los valles el fular beis sobre robles jóvenes que anhela alcanzar vuelos de pájaros. Si vierais su capa que llega a cumbres donde juegan los edelweiss con nieve y las llamas del brezo entonan loas. Si escucharais sus cantos al bajar la cascada de nubes esqueléticas cuya llovizna calma los espíritus. Si vierais cómo trepa por los muros hacia tejados y desde esa altura salta a torres y ve el mar de neblinas. Si lo vierais pasar entre pináculos, entre arbotantes y colgados bronces para tañerlos cuanto el oro luz. Si vierais cómo se solaza al ir de lo albo y azul al rojizo púrpura antes que se persone hoy el crepúsculo. Si supierais que pasa de suspiro a sollozo feliz cuando el silencio de la aura luz habita al interior. Si vierais que me lleva de la mano. Zapatos comunes, página 20. Os he reconocido. Habéis llegado para que observemos la realidad viciada en la que vivimos, incluso cuando la ecuación parece no tener respuesta en esta volátil vida con esperanza de náufragos. Os he reconocido. Sois ayuda ante el sufrimiento, el abrazo que apaga los precipicios, el sofoco dulce ante las injusticias, la esperanza de que algo nuevo surja y la resignación ante el sable bruno. Os he reconocido. La bonomía os ha delatado. Enseñad la belleza de las geodas de amatista que os dan aliento para amar, espíritus puros. Os imaginábamos con alas, no con los pies metidos en zapatos comunes.
Página 21, las nobles palabras plácidas. No, no te resignes. Vive hoy la paz del amor puro. El vil orbe de mandíbulas ha de ser contrarrestado con la quieta calidez de miradas transparentes, las que anidan en la cúspide donde residen los ángeles. No, no te conformes. A esta época le han suprimido las nobles palabras plácidas que nutren lo espiritual, despliegan el corazón y ralentizan a Cronos. No, no cierres el balcón. Deja que la brisa sople los visillos y perfume en estos momentos que flotan e interprete con su tuba el gran himno a la alegría. Carnaval, página 31. Después del trágala de los disfraces del último mes de Urria, llega febrero con el manido carnaval. Arrancaos rápido las caretas habituales por si os fotografían el verdadero rostro. Buscad la máscara que pretendéis, así os conocerán. Hundíos en la bufona fiesta de las faces. Sois felices, decís. Bucead en ese delirio. Escondeos a pesar de que lloráis, lloráis cada día, cada día. Caminad ebrios de cánticos en este mundo impostado que anula alma, realidad y memoria. Ya lo sé, llevo antifaz, uno, sencillo. Surgió cuando lloré aquel día primero, sentí el aliento de la loba negra. Bustos 29, Alcalá de Henares, Madrid. La saludo. Conduce un patio de butacas móvil. Sale a escena el sol. El aire mueve sus mantos. El labrantío desaparece. Suben estudiantes anémicos. Trabajadores renegados con camisa y blusa. Obreros con diferentes caras y lenguas. ¿Cuánta sangre le succionarán? Algunas personas leen, una chica, versos. Llegado a Canillejas, cruzan la bóveda mil múveran ruidosos. Bajo la autovía, sorprende, una triste sala hipóstila, donde malviven 7 cuerpos turbios que fuman y gritan al frío, alrededor de una fogata infeliz que tose. Nadie percibe la amargura de los ángeles abatidos. Solo la muchacha y 2 rockeros que resisten y escrutan el mudo mundo con gafas rojas. Este poema es un índice muy claro de cómo es. La Conti, que es el autobús que nosotros lo conocemos en allá como la Conti, no era Continental, porque era cuando, ahora ya no, ahora el de Alsa, pero entonces para nosotros la Conti, ¿no? Se necesita estar muy atento a las cosas para que te salga, o sea, primero para ver lo que normalmente nadie ve. Y además ver a los que ven lo que normalmente nadie ve, porque en este poema no solamente él ve lo que normalmente la gente, pues, o por agotamiento, cansancio o simplemente anestesia, ¿no? O indiferencia no ve, no mira, sino que además se fija en quienes sí lo están viendo, además de él.
Es muy, muy interesante ese poema. Y me hizo mucha gracia porque a mí la balada de los gilipollas justamente me surgió en la Conti también, de una conversación que escuché a don Macaré. Un poema tuyo. Sí, bueno, en Recortes de un corazón herido es el bloque central, ¿no? Es uno de los bloques centrales, es la balada de los gilipollas, ¿no? Pues, y también es que el tren y el autobús, sobre todo el tren de cercanías y el autobús, la Conti, es un mundo poético, bueno, es un vivero de poesía si sabes contemplarlo. Enhorabuena, Antonio, por saber contemplar el mundo de esa manera. Gracias, hay que ser guapo porque si no... Página 47. Se titula Algo no es normal en esta casa. Algo no es normal en esta casa. La vitrina del salón tiene las copas y los cuencos rotos. Están velados los cristales. No hablan los muebles. No respira la pared. Se oyen voces de angustia en el alma roja de los ladrillos. Se cierra el paso a elfos y gnomos. No verán el drama. Enmudece el balcón y las habitaciones. La radio no sintoniza el matiz de las ondas y hacia el dormitorio en el pasillo se vaciaron las aguamarinas de gaviota, sol y mar. Será por los gritos de ella cuando llega el bárbaro. 58. Mientras llueve. Da título al poemario. Mira detenidamente el cuadro. Alguien hizo una fotografía mental y originó este óleo sin tiempo. Pero sigue, abre los ojos. De la pintura no los quites. Explora e introdúcete entre zapatos y colores, entre trazos y colores, entre sombras y luz, entre paisajes y seres vivos, entre casas y calles mientras llueve. Estate a la mira, agudiza la atención. Falta algo. Verdad que hay pocas personas. El pintor mandó a muchas de paseo. Les coloreó la sangre de rojo carmesí y se tornaba plasma chicha. Ahora, no mires el lienzo. Ábrete las arterias con cuidado. Comprime y examínate. ¿Qué nos ocurre? Ese lapsus freudiano entre zapatos y es que casi lo deberías dejar porque es poéticamente súper potente, ¿no? Porque, sobre todo porque tienes el poema anterior, si no, es que, ¿verdad? ¿Has pensado lo mismo? Bien, vamos terminando porque si no, dos últimos poemas y ya está. Se titula Se cruza tu conciencia. No tengo la página, disculpad. Se cruza tu conciencia. Por el sendero como una babosa. Pasea reflexiva, húmeda y frágil. No la olvides ni vulneres. Protégela de las adversidades. Defiende tu halo divino. 40. Página 40. Se titula Quizás la flor insurgente nos salve. Abriguemos el pensamiento en esta época glacial que atenaza y comprime. Quizá la flor insurgente nos salve, sus pétalos son rayos de luz, su matiz vida, pasión su fragancia, tenacidad el talle, alas sus hojas, memoria la raíz. Busca la flor rebelde
en tu interior. Y me da tiempo, sí. Soirée. Es 21 del 10 del 25 y estamos inmersos en la alineación digital de unos grupos tecnológicos y un triunvirato de déspotas que han tejido una red de invisible acero inoxidable para forzar, obligar, implementar, vocablo en boga, su visión del mundo, aplastando normas para atiborrarse de dinero y anular la libertad. Y todo con la aquiescencia de un esperpéntico rebaño cuyo objetivo es el peculio fácil y sin esfuerzo, esclavizándose y subyugando a todo ser vivo para disfrute máximo de su alienante existencia de humanoides consumistas y ociosos. Y digo 21 de octubre del 25 y demás, y escucho una voz en una furgoneta que grita y repite, repite, repite: el chatarrero. Recojo gratis electrodomésticos, metales y hierros. Me pregunto si también querrá guillotinas de esas que seccionan cada nueva luz el cráneo, aunque cada soirée lo recoloquemos cuando al entrar en casa se abren los ojos y el corazón y nos envuelve el beso azul que custodiamos. Habéis visto lo bueno que es. Yo lo hubiese dejado en las guillotinas. Y por último, un poema de amor a mi compañera. Página 85. A Pilar. A Pilar. Vestida de azul surgiste y los aromas irrumpieron con una música dulce. Al punto encontré la verdad de tus ojos y mi latido leyó tu sinfonía. No fue un sueño, sino la realidad exquisita de un noble día que fluía. Hay secuencias que borda la primavera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenéis 15 minutos para comprar antes de que explote la bomba. Muchas gracias, Antonio. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Muy gentilmente me lo ha, porque es más largo, pero sí dice mucho de toda mi cuna. El poema se titula Memoria de una lluvia íntima en 3 actos. He leído los 2 anteriores y este es el primero. Y dice: 13 del 6 de 1963. Aparecí en el mar de Yayam. La vida y la muerte me retrataron. Mamá, al oír mi sollozo, derramó 1000 diamantes de felicidad y 500 de congoja. Mi padre se batía medio año en las garias contra hortalizas, frutas y patrones por unos francos, monedas. Aquí teníamos el duro de Franco. Los otros 6 meses se deslomaba en la construcción hasta que percibía el toque de los olivos extraños y desenvainaba su garrocha. Madre, tras sus labores imprescindibles, desgastó el tacón persiguiendo ofertas mientras lidiaba con sus jabatos, y al llegar el frío se caldeaba uñas y rodillas recogiendo abalorios verdinegros. Crecí esperando el fin de los combates de papá, sin gruñir. Él con 6 años pastoreaba y mi madre con 9 abrió la cartilla y a los 11 días la cerró. Tuvo la suerte de servir por el sustento. Estudié en un colegio público entre golpes de palmeta. En el recreo dimos patadas a la pelota a los pobres de bolsillo con ropa reducida. Crecíamos. En la calle jugaba al escondite con revólver de plástico. Abría con los pies bellos surcos corriendo por el trigal delante de un traje de pana. Hice de Tarzán. Tuve mi factoría de seda. Presté tebeos
aleteaba como las mariposas. «Entrégales un beso para que se los lleven a papá», decía mi madre. Escuché el lamento de los búhos, hice trueque con cromos y bolas de colores. Con piedras me adentré con mi grupo por pistas misteriosas en dirección al molino del fantasma. Y fui médico, sacerdote y esposo. «Qué bueno eres, siempre juega con nosotras», decía. Hacia la adolescencia, mi pelo bajó al hombro en los navíos de Stevenson, Verne, Salgari y Espronceda. Una vez en puerto, fue difícil aguantar la petulancia de pigmeos zapatillas y sus chuchos hortelanos. Tuve temor a civiles, Cristos sangrantes y Marías dolorosas. Procuré no salir mucho del ágora al escuchar pop, rock y los cantautores. Sentí la pedagogía de algunos docentes por salvar a los pillos de esclavos. Leía poemas hasta de fallecer cuando el aire balanceaba el pliégalo de lunares plúmbeos. En el instituto, un santo ángel caído reveló la poesía que me poseería y liberaría. Y disparé mis primeros versos verdes, rosas, azules y rojizos, un 22 de abril, la lluvia bajo el sol, creyéndome Don Quijote buscando a Dulcinea. Para encontrarla, subí a la cobra con neumáticos de un amigo. Me propuse hallar ondinas en otras aguas lejos de los coletazos del besugo y sus arenques. Muchas gracias.